Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y como es costumbre para nosotros, me acompaña en la conducción del programa Frida Urbina. Frida, hola. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya listo para el día de hoy. Hoy traemos un personaje muy interesante, Andy. Sí, siento que sí, muy interesante. Y te Ajá, tengo que decir algo, ¿no? Que adelante. cuando prepara uno las historias de los personajes, Ajá, hay algunos que suelen ser más difíciles, pero también más atractivos. Y es el caso del personaje del día de hoy, del día de hoy. Sí, es más o menos lo que me contabas hace rato, así que, pues sin más, hoy hablaremos de Javier de Solís. Javier Solís. Sí. Su nombre bautismal o Ajá. su nombre como ciudadano fue Gabriel Siria Levario. Nace en el año de 1931 aquí en la Ciudad de México, en un hospital por allá por las calles de Chimalpopoca, en la Ujú, colonia Doctores. ujú. Su padre tuvo algunos problemas, Francisco Siria, era obrero, eh, se decía que tomaba mucho, y su madre, Juana Levario. Ella era Ok. comerciante, tenía un puesto en el mercado de San Cosme, según refieren los biógrafos, y pues un problema muy especial para tenerlo con ellos como familia. Ujú. Se lo llevaron precisamente a uno de los tíos, el hermano de la señora, a don Valentín Levario. Se lo llevaron de muy niño, que junto con la esposa de don Valentín, doña Ángela López, Ajá. fueron los que fungieron realmente como padres en el desarrollo de la vida de Javier Solís. Ellos no tenían hijos y vivían precisamente por el rumbo de Tacubaya. Wow. Tacubaya, sí, ahí Avenida Jalisco, ¿no? Con Avenida Revolución, un espacio así bastante icónico de ahí de Tacubaya. Vaya, vaya, Tacubaya. Ujú. Vaya, Tacubaya, sí. Y don Valentín en aquel tiempo se Ajá. dedicaba precisamente al oficio de la panadería, era panadero. Y su esposa, pues fundamentalmente se dedicaba al hogar. Tacubaya es un barrio, si lo podemos llamar, que ha tenido muchos cambios. Hay que decirlo, ¿no? Al estar a un lado del castillo de Chapultepec, alguna vez en la Ciudad de Ujú, México se pusieron muchas fincas, muchas huertas. De alguna forma era un espacio privilegiado en ujú. donde la gente que tenía dinero, pues compraba una casa o hacía una casa y ahí era donde iba a pasar los fines de semana. Wow, Tiene un ok. crecimiento muy especial. Ajá. Ahora, de Tacubaya se partía, o era uno de los caminos, para llegar a San Ángel, entonces también tenía mucho movimiento. Ok. Y te voy a decir una cosa muy interesante. ¿Sabes quién murió en Tacubaya? No, Andy. Rosario de la Peña. Ay, ya falleció ahí. Vivía en En Tacubaya cuando Tacubaya. fallece, sí. Wow. Sí, estamos hablando de que Ajá. pues es un barrio con Sí. prosapia, ¿no? Que fue creciendo. Hay una especie así como de movimiento Ujú. de gente, mucha movilidad. Y es como se desarrolla después Tacubaya, ¿no? Un barrio con un sabor muy diferente a los otros barrios del centro de la Ciudad de México. Es diferente a la Santa María o a la Colonia Morelos o a la Doctores. Tacubaya siempre tuvo su particularidad. Wow. Me Ujú. gusta que justo hemos tenido personajes que crecieron en diferentes barrios de la Ciudad de México Ajá, y que sí. eso como que los va también formando de una forma específica. Y conste que decimos barrios, ¿eh? Ajá. Porque el término colonia que fue acuñado ahí, la colonia fulana y sultana, no tendríamos que llamarles barrios. Son barrios. Son barrios. ¿Cuál es la Pues, diferencia, Andy? pues que a alguien se le ocurrió, cuando llegaban los extranjeros a la Ciudad de México, Ajá. se juntaban en espacios geográficos bien definidos. Es Ajá. decir, los americanos iban a un espacio y le empezaron a llamar precisamente colonia porque era la colonia americana. O Ah, llegaban ok. los franceses, era la colonia francesa. Llegaron los ingleses, la colonia inglés. Ajá. Y en todo lo demás le empezaron a poner colonias. Ajá. Pero bueno, los calpulis y después sería en el México, en el México colonial, bueno, barrios, ¿no? Ah, sí, No claro. colonias. Claro. Y viene este cambio. ¿Cuál es la diferencia? No, pues ninguna, nomás el Nada nombrecito. más el nombre y que es como más nuestro. Ajá, sí. Ok. Y más nuestro de Ajá, siempre, de siempre. sí.
Disculpa, Andy, una duda gigante. Entonces, lo que no entendí bien es, él no creció con sus padres No, biológicos, no, no, no. No, se los entregaron a la familia. Él inclusive de lo la mamá. comentaba, sí, lo comentaba con cierto dejo de tristeza. Claro, Sin embargo, don Valentín y doña Ángela, para él fueron sus así, padres. sí, no, no, pero además fueron los Ujú, súper. Y también ujú, comentaba, ambientado en el Edén de Tacubaya. O sea, claro, Javier decía eso, en el ajá, Edén de Tacubaya, ¿no? ok, Se ok, daba, ok, se daba ese comentario, ¿no? ajá, Para él. Ahora, allí es donde empieza a estudiar precisamente la primaria. ujú, Decía que su mamá Ángela lo llevaba a la escuela y pues luego lo pasaba a recoger. Entonces vivía como un niño feliz con sus padres adoptivos. Ujú. ajá, Pero sí hay un punto aquí que revienta, ¿no? Por un lado une y otro revienta, en fin, ya sabes, una ajá, trascendencia que es la muerte de mamá Ángela, que no bien los biógrafos la identifican, yo más o menos sumo que ha de haber sido por ahí del año de 1941, cuando él tenía 10 años, 11 años más o menos, ok, ujú, y que para él, pues obviamente le derrumba el mundo que tenía. La que le preparaba, la que le decía cómo tenía que ir vestido, la que lo llevaba a la escuela, inclusive, ¿no? Un poco el gusto de canto de él nace ujú, por las por ella. canciones que le cantaba a ella. ¿Cuántos años tenía él cuando ella falleció? 10, 11 Ah, por ahí era así. muy pequeño. Sí, sí. Ujú, Y también él cantaba pues, a mamá Ángela y también ujú, en la escuela, en su primaria donde estaba, que era del rumbo ya de Tacubaya, también cantaba. ujú, Entonces ahí nace este sentimiento por cantar. ujú. Obviamente los ritmos de moda, inclusive él se inicia, ¿no? Ujú, En el canto, ujú. en el tango. ¿A En el tango, poco? sí, se inicia en el Wow. tango, ¿no? Ajá. Bueno, se le derrumba este mundo que tenía, ¿no? Y se sale de la escuela. Algunos dicen que terminó la primaria, otros dicen que se quedó en quinto año de primaria. Sí. Y ni modo, no alcanzaba la lana y a dedicarse a trabajar. ¿Y su padre adoptivo cómo lo trataba? ¿No Muy era... bien, no, ¿Sí? Ah, ok. muy bien, don Valentín, sí, lo Ajá. trataba muy bien, ¿no? Y Ajá. este es el detalle que detona un poco la vida melancólica, un poco nostálgica de Javier Solís, que después veremos cómo se refleja en su personalidad, ¿no? Es que quizás conscientemente no lo marca, pero él fue como doblemente huérfano de madre. Sí, Entonces es un golpe doble. un golpe doble, sí. Y Ajá. luego voy a platicar un detalle que me parece importante de esta época, pero que él reflexiona más adelante, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, y empieza, pues, obviamente un amigo de toda su vida, al que le tenía mucha ley, que siempre andaban juntos, es Chava Estrada. Ahí está, mira, en la foto de Chava, Ah, Chava y ok. Javier Ajá. adolescentes, ¿no? Ok. Que tienen una aventura ahí muy especial. De repente les dio Ujú. por convertirse en aventureros Ajá. y dicen, vamos a conocer el mar, imagínate. Lo conocían Ah, solamente en las Ajá, películas. sí, wow. Vámonos a conocer el mar. ¿Y a dónde nos vamos? Pues a A Veracruz. Y Veracruz. no tenían recursos, ¿no? Se tenían que ir de aventón. Ajá. Y el primer aventón los hace que lleguen a Puebla. Ajá. Y él platica, Javier platica, Ajá. que dice que iban muertos de cansancio y en un parquecito que estaba al lado de Catedral, pues de repente ven unas bancas y se acuestan a dormir. Y Wow. los agarra la Ajá. policía, no tienen cómo justificar, es más, no tenían ni siquiera identificación ni al bote. ¿En serio? Allá estuvo en la cárcel, junto En Puebla. con Chavas, y ahí estuvo en Puebla. Y afortunadamente por ahí estuvo más de 15 días en la cárcel, ¿eh? No te creas que fue sencillo. Por ahí Wow. alguien le pasa un recado a la mamá es el que pide que le pasen un recado a la mamá de Chava. De Chava. Ajá. Y la mamá de Chava va y lo saca de la cárcel. Si no, A quién los sabe dos. cuánto tiempo. Sí, a los dos, obviamente. Quién Ajá. sabe cuánto tiempo podrían estar por ahí. Wow. Es un detalle de esta Ajá. época, ¿no? Muy especial para Javier. Y bueno, otro de los puntos importantes más o menos de esta época es que Ignacio Reyes Méndez, un señor que participaba semiprofesionalmente en un conjunto musical que tenía relación laboral su padre, con Ujú, el que tenía relación laboral su padre, ujú. le pide que le enseñara a tocar la guitarra, pero Ajá. no avanza mucho, dice, Ajá. no avancé mucho.
y pues dejó la guitarra. Ya estábamos hablando de estos años 1944. En 1944 él tenía 13 años, y ya estaba chambeando de tiempo completo. Ya no estaba en la escuela, Ajá. seguía su gusto con el canto así de repente, pero hasta ahí. Y o sea, él le tenía que rendir cuentas económicas únicamente a su papá Sí, adoptivo. nada más, nada más. No tenía como hermanastros Eh, los o biógrafos, hermanos. en aquel momento se Ujú. habla de una separación total entre su familia biológica Mm, y él. ok. Después vamos a hablar un poco de un encuentro que tiene con la familia biológica. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, en 1944 dice que entra a trabajar al rastro de ahí de observatorio, que es también Mm, ahí en Tacubaya, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, aprende el movimiento de la carne, cómo se movía, cómo se partía, cómo se cortaba, Ajá. y obtiene precisamente un empleo en una carnicería, ¿no? Que aquí te comentaba también que algunos amigos que tengo que su Ah, familia es sí. en la onda de la carnicería, que no les gusta que les digan tanto, algunos, ¿no? Que no les Ajá. gusta que Que les les digan digan carniceros. carniceros. Son tablajeros, ¿no? Y si Ok. ves realmente en el diccionario, ¿no? Lo que es un tablajero, pues sí, sí, es lo que nosotros conocemos aquí como realmente un carnicero. Entonces ya Ah, carniceros ok. los leones, Los ¿no? leones. Sí. Ok, Bueno, perfecto. entonces es parte de esta vida, ¿no? En la que está el entrar a este rastro por ahí por observatorio y empieza a tener sus primeros Eh, filtreos Sí, con claro. una chica llamada Lidia, no nos dice Ajá. nada más, que la mandaba su mamá a Lidia a comprar la carne en la carnicería donde trabajaba, entonces ahí empezó a Ajá. tener un contacto muy especial con él, inclusive fue un contacto, según el mismo Javier, muy profundo en cuanto Ujú. al despertar sexual. Claro. Así lo plantea A- él, ¿no? aparte es adolescencia, entonces Ujú. las hormonas están vueltas locas. Sí. Ahora, en esta época también va a un gimnasio ahí en Tacubaya, Ujú. y empieza en el boxeo. El práctico boxeo. Él practicó boxeo amateur, totalmente amateur, ¿no? Ok. Con un señor de apellido Aranda, ¿no? Y uno de los detalles de la época es que había un boxeador que estaba en el mismo lugar donde entrenaban, que le decían el carnicero, ¿no? Y alguna vez se puso los guantes con el Ajá. carnicero y lo, ¿Y y, y lo tiró. lo O noqueó? sea, no, lo tiró. O sea, Ah, quiere ok. decir, lo que nadie pudo hacer, él lo hizo. Wow. Entonces esto en los espacios así de barrio, pues le dio una presencia muy especial, ¿no? Es Sí, decir, ya no eres un debilucho, ya estás más o menos en un nivel que que hace que te tengan mucho respeto. sí, Pues sí, sí. era su vida, pues allí en Tacubaya. Ahora desempeñó diferentes oficios, o sea, no solamente estuvo en la carnicería, también estuvo en la panadería, cargó bultos en el mercado, también lavaba carros, ¿no? Ujú. Incluso por ahí, como tenía dinero y de repente iba a ir a las carpas, a los espectáculos, le gustó mucho la onda de los payasos, ¿no? Ah, Y ok. se llegó a disfrazar de payaso en los circos, ¿no? Aquí lo ponemos ya como una persona Ajá. mayor, pero imagínatelo prácticamente de niño, de jovencito, ¿no? Le Eh, gustaban los circos y sí, los y payasos. las actuaciones de los payasos, ¿no? Alegría, pero esa mezcla de alegría con un sentimiento de tristeza muy fuerte, ¿no? Sí, 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 ¿Ah? sí. Una pregunta, Andy, ¿y llegó a trabajar como en algún circo como payaso o era Ahí algo no, más no, no, suyo? no, nada Ah, más ok. decía me gusta, Le estaba en gustaba. esto. Ok. Ahora, hay quien dice que sí trabajó en alguna vez, ocasionalmente en alguna función, pero realmente el trabajo que recibiera algo más, no. Lo medular lo tenía en la parte de la carnicería y bueno, en la parte del canto. Y andaba con sus cuates, ¿no? Ok. También en esta época está Maleno, Ujú. es otro de los amigos que él dice que tuvo de manera muy cercana, ¿no? Ok. Ahora, ya podemos empezar a platicar, cuando él tenía 16 años, de empezar a hacer, entre comillas, Ujú. una carrera dentro de la música, ¿no? Dentro Ok. del canto. Y él te dice, la vocación artística se inició en mí por hambre, Qué impresionante. O ¿sí? sea, fue una vía que él encontró Para para sacar. sacar dinero. Ajá. Wow. En Ajá. aquel tiempo, estamos hablando ya de 1948,
aún trabajaba como carnicero en las mañanas en la carnicería se llamaba La La Providencia, ¿no? Providencia. Ajá. Ubicada en la calle Sombrerete, ahí muy cerca del metro, inclusive Patriotismo, de Ah, La ok. Salle, ¿no? Del Ajá. metro Juanacatlán, por ahí, por ese Ajá. rumbito, es colonia Condesa, ¿no? Condesa. Y se iba a una carpa que estaba por ahí, que le decían el Teatro Salón Obrero, y ahí se subía a cantar tangos como Wow. aficionado Ajá. y generalmente ganaba los concursos de aficionado. Y alguna vez te dice que el mayor premio que tuvo cantando tangos fue ganarse unos zapatos. Wow. Imagínate, se ganó Ajá. unos zapatos. Ajá. Entonces, pues así estaba. Y alguna vez, inclusive con Chava, se va precisamente a Cuernavaca a ver a la mamá de Chava y cantan por allá a dueto en una en dos radiodifusoras del estado de Morelos, y allá andaba. Ujú, Y en esta época que es asiduo al Teatro Salón Obrero, ujú. un amigo de él, Raúl del Mar, le dice que se ponga otro nombre, no el de Gabriel, y entonces se pone Javier Luquín, un apellido Luquín por el canto de los tangos como que se oía, ¿no? Un poco argentino. Justo, yo tenía esa duda porque su Ajá. nombre original no tiene nada que ver con su No. nombre artístico. Ujú. Entonces quitó era Gabriel Gabriel. Ujú. y puso Javier. Siria y puso Javier Javier Luquín. Luquín. Ujú. ¿Y Luquín qué es, Andy? Luquín, un apellido. Ah, De solo es un Luquín, apellido. sí, Pero es. no tenía algo que ver con el tango, Andy. Pues yo sí siento que le daba Ajá. esa idea, ¿no? Ajá. Como que de tanguero, ¿no? Ok, ok. Y algo que él dice, ¿no? Que es muy importante en esta época, pasa a un salón que se llamaba Escandón, que ya ves que Ujú. la colonia Escandón está también ahí pegada a Tacubaya, Sí. pasa allí y empieza ya a tener su público. Ya iba la gente a verlo, ¿no? Y también es la época en que se dice que era el dueño de la carnicería donde trabajaba en La Providencia, le paga unas lecciones de canto con el maestro Noé Quintero. Aquí hay pues una controversia especial Ajá. entre la gente que dice que solamente estudió un año, otros que dicen que no estudió canto, y en alguna biografía que vi por ahí, se dice que estuvo ligada al maestro Noé Quintero más o menos unos 8 años estudiando canto ¿Y se en sabe esta época. cuál es probablemente la verdad? Pues mira, yo Ajá. soy sincero, Ajá. como contaba Javier, no es de 15 minutos ni de un año, ¿eh? Ok, o Sí, sea, o sí sea, estudio bien. lo que llegó hasta donde Ajá. llegó no es improvisado, Ok. no es No es improvisado, no puede únicamente ser no improvisado, es únicamente de talento. no, Se necesita el trabajo. obviamente, el Ok, estudio, el el estudio. estudio y el trabajo. O sea, Ajá. vamos a platicar más adelante de esto también, ¿no? Sí, Ujú, claro, ujú. Andy. Bueno, entonces aquí empieza a trabajar Javier ya, se junta, hace un primer dúo, el dúo Guadalajara, después el trío Flamingo, después se llamó el trío México, con sus amigos Pablo Flores y con Miguel Ortiz Reyes, y con esto empieza ya a tener, entre comillas, un poquito de ingreso, Ujú. aunque chambeaban en algunos lugares, generalmente trabajaban por propina. Esta es otra Ah, cosa que me parece importante. Tanto cantas, tanto te doy. Y que vemos que es ujú. algo que todavía en nuestro ambiente de la Ciudad de México se da. Mucha Completamente, sí, gente, sí, mucho sí. trovador que anda en diferentes espacios, pues expresando su arte pues, para recibir algunas monedas. Ahí los ponemos como esta es la época en que andaban en el trío y andaban, se dice coloquialmente taloneando, Ah, andaban ok, taloneando. ok. Ahí está, Y de hecho, Javier es el último del lado izquierdo, ¿verdad? no es el que está, sí, el Sí, último lado izquierdo, del lado perdón, izquierdo. estaba viendo mal la pantalla, perdón. Sí, 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 el sí. último del lado izquierdo, Lado ¿no? izquierdo. Pero este año de Ajá. 1950, cuando anda en esto, pues tiene su primera experiencia matrimonial. Es con Enriqueta Martínez, con la Ok. cual tiene, pues realmente tres hijas. En el 51 nace Ángela, en el 53 nace Zoila y en el 55 Elizabeth. Wow. Ok. Y aparejado a este momento matrimonial Ujú. aparece su mamá biológica, doña Juana.
Ah, y aparece ajá. uno de sus hermanos, Jesús. O sea, regresan de la nada, así De la de... nada Ajá. aparecen. Ay, qué fuerte. Y el trato, él dice que fue, sin ser grosero, sí un poquito lejano. Claro, completamente, pues no Sí, estuvo lejano. presente en toda su vida. Después dice que pues tu hermano también no tenía una gran perspectiva, ¿verdad? Y él es el que le Ujú. cuenta un poco la situación de entre su padre y su mamá, del cual vuelve a tomar una serie de análisis él, de lo que hubiera sido su vida Con con sus ellos. padres biológicos. Muy fuerte, es un punto muy fuerte. Y bueno, en este O caso sea, sí. Javier tenía 19 años cuando pasa todo esto. Y en algún momento su mamá biológica intentó manejar la situación como preferí que no estuvieras conmigo para que tuvieras una mejor calidad de vida. No, Ah, ok. Solo no. fue... Pues lo deja Ajá, porque intuye que puede ser así, pero ajá. no, o sea, por la necesidad, pues, pero así que me digas lo voy a hacer así porque psicológicamente conviene, pues a lo mejor lo mismo hubiera hecho con Jesús. Claro, y no lo hizo. Ujú. Más bien fue que ya no quería, Alguna cosa, algo ahí ajá, que, otro pues, hijo o sí, algo así. otro boleto. Aunque Ujú. se dice que era otro, de aparte de Jesús había otro, pero al menos Javier no lo comparte, no comparte el nombre. Solo habla de Jesús, Solo habla de no Jesús. habla de otro algo, de Mm, algún otro hermano. No, Ok, no. Ahí ok. está. Y después le ayuda, obviamente, dice, se hicieron más o menos cuates y después pues hay un apoyo de hermanos, porque pues eran hermanos de sangre, ¿no? Es que es diferente. Yo creo Sí. que justo, o sea, aunque pase mucho tiempo, yo creo que puedes vincularte más con un hermano que nunca Mm, estuvo en tu vida que con un padre, porque con un padre hay como este juego de recelo y de ujú, enojo. ujú. Bueno. Ujú. Y luego, bueno, aquí es donde empezamos a platicar ya que empieza a interpretar un poco música ranchera, Ok. que cantaba por propinas en algunos clubs, sobre todo en la Plaza Garibaldi, ¿no? En la calle de Honduras, ahí en el centro. Y después, ya con un poquito más experiencia, canta en el Tenampa y en el Guadalajara de noche, donde se hace acompañar precisamente por el mariachi de Alfredo Serna, que estos mariachis con los que toca, después cuando empieza a tener ya una presencia más fuerte, Ujú. algunos de los elementos vuelven a tocar con él. Ajá, ok. ¿Mm? Andy, ¿en qué momento él da este brinco de tocar e interpretar tango a entrar por completo en el regional mexicano y en el mariachi? Bueno, hay aquí un punto aquí medio especial, ¿no? Cuando, podríamos decir, cuando se dedica realmente a bolero ranchero, Ujú. está un poquito más adelante, pero lo anticipo para contestar tu pregunta. Él es contratado precisamente por un hermano del que fue presidente Manuel Ávila Camacho, Ah, ok. un hermano Rafael Ávila Camacho, y le dan un espacio de canto en la ciudad de Atlixco, en Puebla, Ah, y se lo lleva con un mariachi a ajá. cantar ahí a los espacios, a los restaurantes, ¿no? Y ahí conoce a un gran compositor mexicano que es el maestro Federico Baena, ya murió en los 90 murió. Don Wow. Federico sí, lo conoce allá. Ajá. Y don Federico le platica muchas cosas referidas. Ya tenía, obviamente, el antecedente de haber estudiado canto. Ajá. Y él es el que le dice, ¿no? Cambia al bolero ranchero. Ah, ok. Cambia al bolero ranchero. Pero todavía, y aquí te lo tengo que decir así, con una profunda influencia de Pedro Ah, de Infante, Pedro Infante, sí, del estilo de completamente, Pedro sí. Infante, de la voz de Pedro Infante. Ajá. Bueno, ya te Perfecto, contesté por Andy. acá. Sí, muchas Bueno, gracias, está increíble. Ok. en esta época también, donde ya empieza a tener un poquito de más éxito, sí participa en concursos radiales y participa sin su seudónimo y no le va mal, ¿eh? Y en uno de estos cantos que hacía en Garibaldi es donde empieza precisamente esta relación con Rafael Ávila Camacho y lo que dijimos que se va a Atlixco. En Atlixco conoce a Albertina, otra dama, y con ella tiene también varios hijos. En el 53 Angélica y en el 55 hijos gemelos Marco Antonio y Miguel Ángel, Estoy ahí un en Puebla. poco confundida, Andy. Con la primera no se casó, Si se casan con Enriqueta.
Pero la anterior a ella, la que hablamos hace rato, que era ¿qué? ¿Lidia? No. No, Lidia fue la primera, pues Pero, fue su novia. pero fue su novia. novia. Ah, no se casaron ni nada. No. ¿Con Enriqueta ya se casó? Sí, con Enriqueta se casó, inclusive con otro nombre. ¿De él Sí, o...? no, bueno, es un merequetengue, pero yo Ok. prefería no meterme a Ah, tratar de ok, sacar ok. cosas ahí, sí. Ok. Sí, porque su papá le dice, Ajá. don Valentín le dice que se cambie el apellido. Y el Siria Levario quita el Siria de padre y se pone nada más el Levario. El Levario Martínez, que era el de su mamá Carmen. Y aparte para la época era súper Sí, fácil, sí, nadie se iba no, a dar cuenta nadie. nunca, Pues por eso digo ni les importaba. que es un problema ahí de Claro, mezcla de situaciones, ¿no? sí, claro. Entonces te digo, ahí en Atlisco, bueno, tiene otra mujer con la que tuvo varios hijos, en este caso Albertina. Ok. Y también tenemos que decir que esta ida a Atlisco fue la primera vez que salía a cantar fuera de lo que es la Ciudad de México. Y el conocimiento de Federico Baena, que después le canta extraordinarias canciones a Federico Baena, que Ajá, vamos a platicar más adelante. ok. Ahora, regresa a la Ciudad de México y ya lo contratan en un cabaret, pero no solo como cantante, sino como animador. ¿Qué tan bueno era como para animar y así? Sí, bien, ¿Sí, bien. también? Pues era barrio, Ah, se bueno, la sí, es sabía, cierto. la Sí, sabía, ¿no? Un poquito más facilidad de palabra y pues va. Que vemos ya cómo empieza a abrir una faceta después del mutismo por la muerte de la madre, claro. de su madre, pues podemos decir real, ¿no? Ujú, De Ángela. ujú. Sí, de doña Sí, de Ángela, doña sí. Ángela. Igual, otra duda que me quedó un Ujú, poquito en el aire. Estamos viendo que entonces él, bueno, perdón por la palabra, pero era mujeriego, ¿verdad? Porque ¿cuántas mujeres van hasta ujú. ahorita? Y entre ellas a lo mejor con alguna, pues no fue tan de dejar a una, pasar tiempo, otra. Tenía relaciones Inclusive juntas las relaciones simultáneas, ¿no? simultáneas. ¡Ay, qué impresionante! Bueno, Ajá. no me sorprende, pero está Por bien eso te digo que señalarlo. es difícil hablar de estas cosas así, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, a principios del 55, aquí en la Ciudad de México, lo contratan para cantar en el Bar Azteca. Este Bar Azteca está precisamente, fíjate aquí, ve la fotografía, esta es la parte de espaldas de lo que es la iglesia que está enfrente al Salto del Agua. El Hotel Virreyes está a la derecha, es esto Ajá. que estás viendo por ahí. Por ahí estaba el Bar Azteca, a mí todavía me Ah, tocó ok, conocerlo en funcionamiento al ok. Bar Azteca. Hoy día creo que ya no. La fisonomía de esta parte de la ciudad cambió mucho con el famoso sismo del 85, ¿no? Ah, claro, Ujú. sí, Entonces claro. hubo muchas cosas que ya no. Y bueno, pues estamos hablando de que cuando estaba ahí en el Bar Azteca ya fue hace 75 años más o menos, ¿no? O Wow, 70 años, ¿no? es muchísimo Sí, tiempo, no, ya Andy. es mucho tiempo. Ajá. Bueno, ahí es donde empieza a desarrollar también ya el canto específico más a lo ranchero. Y su amigo Manuel Garay es el que le dice que se cambie el nombre a Javier Solís. Ah, él es el que le dice. El Ok. nombre que se cambie a Ajá, Javier Solís. Y pues obviamente empieza a tener fama ajá. artística ya, con Ah, el ok. Javier Solís. Y esta fama artística pues también le trae a Socorro González, otra mujer con la que tiene una hija que se llama Camelia, que también nace en el 55, y otra niña después, Fabiola. Pero estoy viendo que igual la constante de su vida es tener hijas. Sí, sí, pero tener relaciones Sí, así. sí, sí, Y sí. además vuelvo a decir lo que dice simultáneo, ¿no? Ujú. Simultáneas. Sí. Ahora, Y eso que no había tanto paparazzi como ahorita, o sea que ahorita es muy fácil enterarte por la inmediatez de la información. Imagínate todo lo que no supimos de él, o sea, esto sí. es lo que se Y logró aquí hacer. todavía no es el gran famoso, ¿eh? Ay, Dios mío. Ujú. Ok. Sí. Bueno, después de todo esto, hace una grabación casera, ¿no? Que guarda, los hace en vinilos, una grabación casera, Ujú. pero sí le entrega discos Columbia. Y en este caso, algunas de las canciones que le entregó en grabaciones caseras, después la CBS o la Columbia, ahí está, discos, en México, discos CBS, Columbia, esa. Oye, Sony Music, ¿eh? Ah, o Ujú. sea, Ajá, Colombia fue comprada por Sony. sí, O pero bueno, ya se tiene tiempo, transformó sí. a Ujú, Sony. ujú. Y Ah, bueno, algunas de estas canciones aparecieron precisamente
en los álbumes de Javier posteriores, inclusive algunas hasta 1969 de estas grabaciones. Pero estamos en el 55. En el Azteca lo oye cantar Julito Rodríguez, que era guitarrista y primera voz de Los Panchos. Y lo recomienda para una audición con el mero mero de Columbia, que ese era don Felipe Valdés Leal, era el director artístico. Ahí, creo que sí tenemos por ahí la foto. Sí, la que sigue, Fer, la foto que sigue. Ahí está. Ahí está precisamente don Felipe Valdés Leal, quien era el director de artístico. Y entonces ya Javier Solís resulta aprobado en la audición y se le da un contrato para grabar su primer sencillo por ahí de 1955. Incluye algunos de estos temas, ¿no? Y empieza a tener éxito algunas de estas canciones en el interior de la República. Y entonces para enero de 1956 ya tiene un contrato formal con la CBS. Sin embargo, hay una serie de situaciones que hace que se vaya retrasando el que pueda grabar un lanzamiento, que tenga un lanzamiento más grande y pueda grabar algunas otras más canciones. Okay. Y sin embargo, ¿qué crees? El día en que es el entierro de Pedro Infante, Javier Solís va y se sube y le canta a Javier Solís, a Pedro Infante el famoso Grito Prisionero, una canción que hace en su memoria, y ahí está presente. Wow. Y ese día era el que iban a ver vamos a llamarle así, iban a sacar parte de la relación de sus discos que iban allá de ser, le iban a lanzar, y pues lo retrasan por haberse ido a cantar a Pedro Infante. Ah, ok. Pero él todavía no era muy famoso. No. Ok. Uh-huh. Y entonces pero en esto este no caso... le ayudó mucho, no le dio como bastante foco. No. ¿No le ayudó en nada? No. Porque, digamos, se expuso ante los fans de Pedro Tú Infante. dices, ante las grabadoras, no. Ante los fans de Pedro Infante fue uno más de los que cantó. Ah, ¿sí? Sí. Yo pensé que había resaltado. No. Bueno, obviamente resalta, pero pues eran muchos, ¿no? Como una nueva propuesta de ídolo, ya que se había ido otro. No. Ah, no es nada de eso, ¿no? Okay. Ahora, continúa él cantando en el Bar Azteca y pues empieza a recibir, se dice aquí, su primer disco, un disco de premio por los sencillos que había sacado. Estamos hablando ya de mediados de 1957 y hasta finales del 57 tiene la oportunidad de grabar su primer disco, Javier Solís, el volumen 1, que ahí lo tenemos, ¿no? Volumen 1 de 1957, ¿no? Se ve muy chiquito y muy joven. ¿Cuántos años tenía Andy? Ya unos 20... Del 31 al 36, 26 años. 26 años. 26 años, sí. Ah, ok, más o menos, ¿no? Ajá. Y bueno, no tiene mucho éxito y se incluye en una caravana artística de los hermanos Valdés, esas que recorrían todo el país en camiones y que todo lo que hemos platicado de algunos otros artistas que así se dieron a conocer. Y ahí conoce a una bailarina, a Yolanda Mollinedo. Y ahí también con Yolanda, pues, tiene una relación y tiene una hija con Yolanda. Wow. Pero viene entonces ahí el momento crucial en 1959, cuando don Felipe Valdés Leal le dice que ya no trate de imitar en el canto a Pedro Infante. Yo no sabía eso. O sea, al inicio Javier Solís intentaba o tenía como base principal a Pedro Infante. Como ejemplo a Pedro. Y buscaba parecerse un poco a él y ocupar el lugar que Pedro había dejado. No precisamente, pero sí parecer que su interpretación fuera esa, ¿no? Ok, hasta que le llamaron la atención. Pues no le llamaron la atención, le dice, ya agarra tú tu patín, ¿no? Ya deja lo que viene. Sea auténtico. Y podía. Claro. Y entonces empieza, pues obviamente, allá a ser Javier Solís con el estilo principal. Y lanzan una canción que es realmente un gran éxito, que se llama Llorarás, llorarás. Ahí está, mira. Sí. En el álbum Llorarás, llorarás. 1959, y esto es lo que me permite desprenderse del estilo de Pedro. De Pedro Infante.
de Pedro Infante y ya empezar a tener una ruta juntos. Es una gente que su canto envolvía, su canto convencía, seducía, ¿no? Ujú. Entonces sí le dan el apoyo y para 59 hace su primera gira promocional en los Estados Unidos. Muy rápido Wow, también, eso ¿no? también fue un Ujú. salto muy Pues rápido. talento, Sí, claro. talento, ¿no? La disquera prepara un álbum allá de valses mexicanos que es interpretado por una banda sinfónica y tiene el primer contacto con un director musical, que es el maestro Fernando Z. Maldonado. Ahí está, Fernando Zenaido Maldonado. Tremenda esta relación que tienen. Ok. De hecho, yo pienso que en un porcentaje muy grande, el éxito de Javier se lo debe a esta A relación él. con Fernando Z. Maldonado. Y para que tengas una idea, después de la carrera del maestro Fernando Z. Maldonado, eh, trabaja con Vicente Fernández Ah, ok. y trabaja con Juan Gabriel. No, pues con razón. ¿Qué Entonces, era él es Andy? el que tenemos, el director ¿Era el artístico, director el o que como un conducía las productor? grabaciones, el que hacía Ah, ok. todo, musicalmente, el que hacía todos los Ajá. arreglos, el que estaba al pendiente que las cosas fueran acá. Ok. Y aquí algo que me parece que es muy importante. Al estar con CBS, que era una de las disqueras más fuertes, las innovaciones tecnológicas en la grabación, pues las tenían todas. Y Ajá. entonces esta es la época en que empiezan a tener sonidos de multipista, en Ah, donde ok. podías grabar los instrumentos solos Ajá. y después los Unirlos. juntabas. Ajá. Obviamente también podías grabar la voz sola y después se la ponías a la La grabación. música. Entonces esto era para el momento increíble. Había un sonido anterior que se llamaba el sonido ortofónico que tenía la RCA Victor, que Ujú, te da muy ese sentimiento del sonido estéreo. ujú. Pero acá ya es con muchos canales. Que de Ah, hecho una de las cosas que, para que tengas idea de quién también lo hizo así, los Beatles. Se Ah, grababa pues por sí, sí, pista y sí, después sí. entraban, ya todo juntaban y le daban, ¿no? Entonces Ajá. ahí está la gran virtud de estar en CBS, de estar con Leal y de estar con Fernando Z. Maldonado. Además, me imagino que en ese entonces todos esos factores eran la vanguardia en México. Sí, Era lo mejor. y en el mundo, Y en el mundo. porque estabas con la vanguardia del mundo. Ah, claro, sí, Sí. claro. Ok. Ujú. Y entonces graba este disco de valses mexicanos que posteriormente le quitaron la pista de la banda y se la pusieron a unos mariachis y también fue un éxito tremendo. Después de que regresa de ahí, empieza ya a tener temporadas en el Blanquita y en el Lírico. Ajá. Y ya empieza a ser parte de ser una estrella. Por ahí tenemos unas fotos, la 19, Fer, mira, Blanquita, Teatro Blanquita, abajo casi, bueno, en medio, abajo a la derecha está Claro, sí, está, Javier aparte está Solís, en grande, Javier Solís. pero ver los Ajá. Panchos estaban abajito de él, pero hasta arriba era su momento de Julio Jaramillo, también cantante de bolero, ¿no? Sabemos que Ecuatoriano justo Julio Jaramillo. él era Ujú, importante y después estaba ujú, Kipi Casado, Javier Solís y Los Panchos como ajá. principales. Sus Y, nombres estaban más grandes. ajá. Y por ejemplo, algunos cómicos, Pompini Y y Nacho. Nacho Contla, sí se apellidaba Contla, don Pompini Iglesias y Nacho Contla, Fernando Soto Mantequilla, ¿no? Y algunos otros más, de esa del Blanquita. Entonces iban al Blanquita Ajá. y al Lírico. Entonces ve cómo va creciendo también, pero es la presencia en la gira en Stas fue Sí. el Teatro Lírico, que ahora es el Teatro de la Ciudad de México. Ajá. Ahí está en Qué la bonito. fotografía, sí, claro. Después de esta gira, pues con el éxito y con el espacio que le fueron ganando ahí, para 1960 vuelve a estar en Estados Unidos con un proyecto de grabar boleros con orquesta, pero no boleros rancheros, sino boleros. Ah, wow. Llevar boleros o Ajá. música latina de primera calidad y tiene otro contacto que me parece fundamental. La orquesta que va a tocar, que lo acompaña en este disco, es la orquesta del maestro Chuck Anderson, Charles Anderson, está Chuck.
Wow. Que después Chuck Anderson, Ajá. después de estar aquí, bueno, viene a México, está en México, vive su vida muy fuerte aquí en México, inclusive creo que tuvo por algunos contactos amorosos ahí con mucha gente acá. ¿Sabes con quién después trabaja? ¿Con Con quién, Enrique Andy? Guzmán. Ah, mira, qué interesante. Igual, con Ajá. orquesta, Enrique Guzmán. Sí, 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 ¿Mm? sí. ¿Y después con quién crees que trabaja? No sé, Andy. Con Juan Gabriel. Ok, o sea, Llega hasta hasta, los Juan hasta Gabriel. Juan Gabriel. Wow. No, para que tengamos alguna idea de esto, según lo que investigamos, hay una canción de él que pegó mucho de Juan Gabriel, Hasta que te conocí, Ah, sí, de hecho yo creo que es de mis favoritas es de con él. Chuck Anderson. Ah, Y ok. la de famosa Querida, que estuvo en Ah, primer sí. lugar como 20 años, no sé, mucho Sí, tiempo, también sí. los arreglos son de Chuck Anderson. Eso es lo Ah, que se anota. ok. Entonces, ve con quiénes está Javier Solís, O sea, ha con trabajado con Fernando puro Z. grande. Maldonado y con Chuck Anderson, ¿no? Ya. Sí, ya. Y en este Ujú. disco fabuloso, súper fabuloso, Ajá. ¿no? Que la intención era ponerlo a nivel de los mejores cantantes del mundo en materia así como que romántica, ¿no? Eh, Tiene la oportunidad de grabar una balada de Cole Porter, uno de los principales compositores norteamericanos del siglo XX, que se llama Noche y Día. Esta de Noche y Día lo podemos oír en varias versiones con Frank Sinatra. Wow, Con Frank Sinatra, qué ¿no? impresionante. Y Ajá. sin embargo, la de Javier está fabulosa, Te gusta mucho. fabulosa. Noche y Porque día. Night and Daisy. Ajá. Porque además, ¿no? Por allá en la parte del fondo le llegan a poner una tumbadora muy de bolero mexicano, Ay, así, qué ¿no? padre. Bolero cubano, ¿no? Ajá. Y unas maracas. Ay, Sí, oye, eso extraordinaria, ¿no? ajá. Y te tengo que decir que en una película, Lovely, no me acuerdo, que es la vida de Cole Porter, donde le sacan también algunos de sus rollos personales a Cole Porter, Ujú. él le tenía tanta energía a esta canción que le enseña en un musical que se llamó así, Noche y Día, en Nueva York de los 40, al cantante cómo la tenía que cantar. Y yo estoy Ah, seguro que esta de Javier Solís la llegó a oír el mismo Cole Porter, porque Cole Porter muere años ah, después de que, de de que que, saliera. de que saliera. Y fue Ajá. su versión o la versión en español de Oficial. mayor nivel, Ah, bueno, ok, de ok. mayor nivel. Me imagino, de hecho es lo que estabas diciendo, que Ujú. Javier Solís sí era un virtuoso de su voz. Sí, sí, completo, ¿no? Ok. Y estamos en el año de 1960. Y se acerca una persona, Blanca Estela Limón, para que lo conduzca precisamente al cine. Ajá, justo, eso faltaba. Esa parte Empieza ya a faltaba. participar en el cine Ajá. y conoce a Blanca Estela Sainz, como le decía mi gatito a ella, que para él fue Ajá. la mujer que más ¿Amó? amo, podemos decirlo, y que tiene, bueno, tuvo hijos con él, con Blanca Estela, con ella, tuvo hijos. Y uno de estos detalles es que nace su hijo Gabriel en el 62, de ambos, ¿no? Y que es la mujer con la que vivía cuando él murió. Además Oye, tenía un detalle, ajá. que, que Estela, o sea, esta Blanca Estela era de Aguascalientes, si no mal recuerdo, de Ujú. Aguascalientes. Tenía 17 años cuando empezó a andar con él. Ay, otra vez ese tema. Justo, yo pensaba que era una mujer un poco más grande No, y él ya tenía. y lo mismo con José Sí, Alfredo, y lo mismo con exactamente, con Pedro Pedro Infante. Infante, sí, con todos. Él ya tenía más de, ¿qué? 20, Ujú, unos como 28, ponle que 29, 30. 20, ajá, sí, no, es Mm, muchísima diferencia. mm, O sea, en la actualidad yo creo que una persona de 30 años conoce a alguien de 17 y notas el abismo, o sea, de hasta percepción de todo. mm. Sientes que no hay conexión, es como de no, es muy pequeño. Sí, sí. Y la manipulación es muy fácil. Entonces, pues lo ocupa a su favor, como, como todo en esta época. Y bueno, Y una pregunta, Andy. ajá, Estoy viendo que con ella tuvo a un hijo que se llamaba Gabriel. Gabriel, sí. Nace en el 62, sí. Creo que es su primer hijo varón, ¿verdad?
No, tuvo los gemelitos. Ah, antes tuvo gemelos, sí es cierto. Tuvo los gemelitos, sí. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Bueno, y así está, ¿no? Esta es la presencia de Javier ya en el primer lustro de los años 60, ¿no? Con ¿Y esa qué? fuerza, ya en el Ajá, cine, ya con discos en Estados Unidos, con una colocación y conocimiento allá. ajá. Y otra de las cosas me parece que es más importante también, que al ser CBS, al ser esta línea vanguardista para América Latina y que prácticamente la música para América Latina CBS la sacaba desde acá, Ujú. tiene una profunda división, una profunda difusión en Claro. Centroamérica y en Ah, sí, Sudamérica. claro. Y esto le permite traer a los temas por interpretar mucha música de diferentes partes de América Latina. Y sin problema. O Y sin sea, problema. Y en el estilo de bolero ranchero. y lo querían en Sí, Latinoamérica, claro, en claro. Centroamérica, No, Sudamérica. tiene, Ok. tiene composiciones, Ajá. híjole, que no sé cómo decirte cuál, moliendo café, o pues, cuál otra en mi viejo San Juan, Claro, que sí, pues lloras, las ¿no? conocemos completamente. Siboney, no, no, Sí, 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 de sí. este estilo, no, o no sé, te puedo decir muchas otras que están ahí. Este es Javier aquí, esta es la época, vuelvo a insistir, ya abre muchísimo esta brecha, todo lo que podía interpretar, saca discos fabulosos. Sería bien loco enumerar Ujú. todos los que saca, pero hay uno que me encanta, Fantasía Española, donde canta canciones de Lara, de la suite española del maestro Ay, qué Lara, belleza. todas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es a la víspera de que Lara se fuera a España, aquella Ujú, visita oficial que tuvo, que lo recibió Franco, estaban sonando los pasos dobles y las canciones españolas del maestro Lara, Madrid, Granada, y los pasos dobles, ¿no? ujú, De novillero, silvestre, ¿no? En fin, ujú. todo lo que quieras estaba sonando, más todas estas que estamos platicando. Es una vida tremenda, pero está entre la actuación, está entre el El teatro, está teatro, entre la grabación, está con un entre trabajo la música. profundo, sin Ajá. descanso y donde no podía hacer nada con los propios. Yo siento las visitas a los hijos, el cuidado que pues, debía No, tener sí, no. a todos, era bien complicado, bien difícil, y ahí está. Aparte, ya cuántos hijos tenía y con Sí. diferentes mujeres. Ujú, ¿Este era su punto máximo en su carrera? ujú, Ya era conocido como el ujú, Javier Solís que conocemos ujú, ahora. Ya estaba en el punto máximo. ujú. ¿Y qué tal su papel como actor, Andy? ¿Te gusta o lo respetas más como cantante? No, bueno, pues hay una distancia tremenda, Sí, tremenda, tremenda. sí, sí, sí. No es la distancia de Pedro actor, Pedro cantante, no es la No. distancia Jorge actor, Jorge cantante, no, Ujú. no es eminentemente comercial. Eminentemente comercial. Eres Ajá. impacto, eres de los que está, tráetelo y que actúa. Quizá en el campeón del Ajá. barrio o por ahí que trabaja con resortes y con Joaquín Cordero en la bueno, en fin, en la de Los Tres Mosqueteros de Ah, Dios y sí. cosas de ese Sí, tipo, ¿no? sí, sí. Pero no, Pero no. no. Y bueno, íbamos a hablar de esto, las películas más adelante tocamos nuevamente el Ok, punto, ok, pero a nos apuramos. profundidad. Ajá. Bien, entonces aquí está la parte fundamental, ¿no? Ujú. Y en 1963 es que le empiezan los dolores biliares. Empieza ya a tener, después de todo este trabajo, las grabaciones, las fibras, empieza a sentir que tenía problemas. Se empieza a cuidar homeopáticamente, con chochitos, Ok. chochitos, 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 Y y era gotitas. lo que le atenuaba el dolor, pero empieza a sentir esto. 1965 es tremendo para él, las interpretaciones alcanzan un nivel altísimo, y comienza una nueva era, se dice, para el mariachi ya en la cuestión del bolero ranchero, la internacionalización, ya Ujú. todo el mundo lo distingue. Y aquí Ajá. saca uno de los mejores discos para mí de él, entre compilaciones y nuevas, Ujú. y regresa a él a lo que le gustaba cantar, Sombras. Se Sí, regresa claro. a Yo creo que cantar es un la tango, canción que ¿no? más se Ahí conoce de él. está, ¿no? Sombras. El Señor de las Sombras, le decía, ¿no? Ahí está. Ah, Este disco fabuloso que no debe faltar en la casa de ningún mexicano. completamente, sí. ¿Eh? Aparte, digo que son personajes que yo he conocido y me he acercado a ellos por mi abuelo. A él le Ajá, gusta mucho cantar música de Javier Solís. Entonces, sí, es muy conocida, es muy bonita. ajá. Es impresionante.
Y también hay que decirlo, ¿no? Que se aleje con el bolero ranchero, como quiera Ajá. que sea, de la cuestión eminentemente campirana, y sí hay adaptaciones importantes a la lírica urbana, ¿no? Y Ujú. obviamente lo que habíamos dicho, las adaptaciones de diferentes piezas musicales de América Latina que las convierten en un éxito y son muchas veces la mejor interpretación, ¿no? Completamente. Desgraciadamente o agraciadamente, ¿no? Las Ujú. oyes con los originales. Sí quisiera recomendarle que hoy día a la gente hay muchos mm, vocal coach bueno, ahí están los premios, la foto de los premios. Perdón, Ajá. Fer, ya me adelanté. Bueno, Ajá. sí quisiera comentar que Ajá. hay gente que hace análisis de las canciones de Javier Solís. Hay colombianas, argentinas, españolas. Hay unos muchachos dominicanos que son muy buenos, en fin, de diferentes partes del mundo, que hablan de Javier Solís y lo tocan de diferente manera. Les recomiendo a los dominicanos, que Ah, son sí. tres en un programa. Ah, ok. Extraordinario. Búsquenlo, no hay, Ajá. a Ceci Dover, Ok. que Ajá. está ella es argentina, pero vive en España. El Ajá. análisis de este español y de esta niña Camila Vocalist, que es Ah, ok. colombiana, Ok. que también tiene un análisis muy certeros de Javier De Solís. Javier Solís. Muy, muy, Wow. muy certeros. Muy bien. Ajá. Todo esto se da, empieza proyectos nuevos, sobre todo cantar a Rafael Hernández y a Pedro Flores, los compositores fundamentales de aquella época de Puerto Rico, Ujú. cuando se muere. Problemas mal cuidados de una operación le quitaron la vesícula biliar. En este sí te quiero comentar que me lo platicó un muy, muy amigo de Javier Solís, que ya también murió, el Gallo Calderón. Ajá. Alguna vez en una cena por ahí, saludos a Damaso, era una cena de Damaso, Ajá. eh, platiqué con él, con su esposa, estaba mi esposa, y estábamos los cuatro platicando un poco de él. Y con tristeza te comentó Juan Calderón la muerte de él, ¿no? Del error que le dejaron ahí a un lado una jarra de agua y él teniendo, vamos a llamarla así, mucha sed y que no podía tomar agua, pues se la tomó y ya hizo el crack, según ellos. Es que fue muy Porque abrupto. sí, pero los doctores no. Te dicen lo que quieras, ya ves que luego es que de cuál fue su muerte, pues es que la no sé qué le pasó y hubo crisis con no sé cuándo y entonces era un desequilibrio electrolítico que le fue la que le provocó problemas cardíacos y en consecuencia la colecistectomía a la que fue sometido no operaba y que una bola de cosas te dicen, ¿no? Ujú. Pero pues para él que era su amigo, el profundo dolor con que platicaba, ¿no? Este craso error, ¿no? Es que fue Tremendo. muy abrupto. Sí, O sea, no se veía venir de no, ninguna manera. Y no. aparte él estaba en un momento Hasta todavía de arriba. crecimiento. O sea, Sí. estaba hasta arriba, pero tenía muchísimo más Ujú, a dónde ujú. expandirse. Sí, 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 sí. Y todo fue por una complicación médica de cualquier forma. O sea, aunque haya diferentes versiones, Ujú, es lo que podemos decir, sí. que fue una complicación médica. Y te digo, gente que estaba muy cercana a él, como, Ajá, como Juan Calderón, ajá. que lo platicaba con tristeza, ¿no? La muerte de su Completamente, amigo. sí, claro. La muerte de su amigo. ¿A qué edad falleció, Andy? Pues mira, murió en el 66, 31, 34 años, 35, por ahí así. Estaba muy joven, Ujú, ujú. muy, muy joven. Y por ahí, de las mujeres con las que anduvo, Ujú, está precisamente Yolanda Mollinedo, ¿te acuerdas que te había platicado ahí? ujú, La bailarina, Mollinedo, ujú, ajá, con la que tuvo una hija. ajá. Se suicida. No soportó que se le fuera Javier. O sea, se sabe o sea, Se suicidó por él. realmente que Ujú, se suicidó por la ausencia de Javier. ujú. Era su pareja actual, No, ¿no? no era la gatita, a la que decía mi gatito. Mi gatito se llama. Le decía mi gatito, sí, era la Ajá. última. Este, Era Blanca Estela Sainz, con la que vivía. Con la que vivía, Ujú, justo, sí. ujú. ¿Y con Yolanda tuvo algún hijo? Sí, Ok. una hija, una hija. Ujú. Bueno, igual recordemos Cuando que... ella murió, Ujú. cuando ella se suicida, tenía la niña 2 años, 3 años, una cosa así. Ay, era un bebé Sí. y la dejó Ujú. huérfana.
Sí, bueno, súper rápido. Igual, cuando pasan ese tipo de cosas, la gente a veces suele proyectarlo en que la única razón es el amor hacia alguien o la ausencia de alguien, pero seguramente Yolanda ya traía Ujú. otras cosas que la arrinconaron a la decisión que tomó. Ahí está. Seguramente. Ahora, platicando Ujú. porque tenemos que cerrar con la cuestión de la voz, ¿eh? Sí, 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 Andy. Tenemos por acá un número como de 35 long plays, pero también tenemos un chorro de recopilaciones, ¿no? O sea que Ujú. eh, puedes encontrar, unos dicen que llegaron a ser 400, otros 369 Wow, canciones que grabó. 369 Canciones que con grabó. 35 años. Ujú, ¿Te ujú. imaginas, Andy? O sea, yo creo que si hubiera tenido una vida normal, longeva, llegaba a las 1000. No fácil. Sí. Y el punto está que también fue del 55 al 66, 11 años. Sí, sí, es cierto. No, Ujú. no escribía desde antes. No. Entonces, Wow. imagina todo lo que me puede llevar. Solamente Ajá. aparece en la televisión en algunos casos especiales, que los videos, todo el mundo te lo dice, son videos muy viejos, que aparentemente el sonido está un poquito saturado, es imagen Ujú. vieja, pero la calidad artística inmediatamente de su voz se siente, ¿no? Y Sin duda. es hasta el 64 en que aparece en Premier Orfeón, Ujú. es invitado 3 veces a ese programa. Ahora, respecto a las películas, ¿no? Las películas tuvo 30 y... A ver, déjame ver. Ya me estaba pasando Fer. Podemos poner algunas fotos con los amigos. 28. Ahí la tienes ya lista. Ándale. Aquí está nada más ni nada menos que con José Alfredo. Justo, de quien acabamos de tener un Ajá, programa. ajá, ajá. Pues dos grandes, completamente. Se llevaban bien, Andy. Sí, Eran se llevaban muy amigos. bien. Sí, claro. Ah, ok, perfecto. Andaban en la misma onda, sí. Luego Wow. Fer, Andy, ¿quién es él? Frank Sinatra, Ah, es Frank Sinatra. con su sombrerito, ¿verdad? Discúlpenme, no soy muy buena en la cultura estadounidense. Sí, ahí está Frank, con Frank. Ok. Que también le dicen, ay, ¿qué dijo Frank Sinatra? Que era una voz muy bella. Pues sí, claro que lo dice, pues todo el mundo lo tenía que decir, ¿no? Y vete a Wow. la que sigue, no manches, con Lucha Villa y con Miguel Aceves Mejía, ¿no? Ok. Ahí está Javier con Lucha y con Miguel Aceves Mejía. Qué impresionante. Ujú, ujú. Amigos, Con los con los panchos. Panchos, por la multipista se pudo hacer esta mezcla de lo que tenían grabado, porque los Panchos también grababan en CBS, en Colombia, ¿no? Pudieron hacer eso. Y bueno, Wow. respecto a las películas, ¿no? Vámonos a las películas. Eh, Pues yo eh, creo que es de las más conocidas, ¿cierto, Andy? sí, El la campeón del primera, barrio. El campeón Sí, del claro. barrio, De esa hemos hablado bastante. sí, Y es muy conocida. con Claro. esta Sonia López, ¿no? Que la hacía de hija de Don Fer era el manager, Sí. ahí ese Fernando Soler. ¿Tienes alguna película favorita de él, Andy, o alguna que resaltes más? Esta, Sería esta, ¿no? Sí, sí, yo también esta nada pienso lo más. mismo. Sí, No, no, sí, no, sí, sí. Con que sí. vean esa yo creo que es suficiente. Y luego el campeón del barrio, digo, perdón, los Los tres tres mosqueteros mosqueteros de de Dios, Dios. ¿no? Que Ujú, tiene ahí, que ya es, inclusive, ¿qué crees? Sin más lo ubico, es un lanzamiento póstumo. ujú. Sí, él no, la filmaron y después la sacaron ya que estaba muerto Javier Solís. Ok. Por eso tuvo un poquito más impacto, pero hasta ahí. Ahora le pasamos a lo que sigue, que es lo más importante, ¿no? La cuestión relacionada con las interpretaciones y después con su voz. Claro, Andy. Interpretaciones, la especial forma en que cualquier otro tipo de ritmo lo llevaba al bolero ranchero. Y en este caso, la que más le pegó fue Sombras. Sí. De tango a bolero ranchero. Algo que me gusta mucho y que me encantaría que justo desglosaras, Andy, es que me decías que él tenía una voz privilegiada. Ahorita vamos con eso cierro. Perfecto, Ajá. Andy. Ajá. Moliendo café, Ok. también en este caso, colombiana. Ujú, Cuando calienta el sol, de los hermanos Rigual, cubanos que vivían ya aquí en México. Ujú. ujú, La de Ojitos Traicioneros, ¿no? Que ujú. tiene una fuerte influencia española. En mi viejo En mi San viejo San Juan. Juan, Esa también es muy conocida. Puerto Rico. Siboney, cubana. Siboney. Ujú. Espumas, colombiana. En bolero ranchero, todas. Todo eso es bolero Sí, ranchero. las llevó a bolero ranchero. De sus ritmos De su ritmo originales original los llevó a a bolero bolero ranchero, ranchero. ¿no? Ujú. Ahora, con orquesta atrás, la que habíamos platicado Noche y Día de Noche y Cole día, que Porter. fue la que Y dijimos. bueno,
Bésame mucho, Un Vereda clásico. Tropical, Cuando vuelva a tu lado, y que veíamos, ¿no? Grababa de María Ujú. Grieber, de Federico Baena, de Agustín Lara, de todos, bueno, de José Alfredo Jiménez, de Tomás Méndez, de todos, de Esperón, Ujú. inclusive de Rubén Fuentes, de todos Ujú. cantó algo, ¿no? Sí. Y bueno, en los sencillos, ¿cómo olvidar las interpretaciones de Llorarás, 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 llorarás. Payaso, Payaso. Las Sí, de rejas un no triste matan, payaso. El loco? Sí, no, Esta, bueno. esta de loco, alguna vez le oí una entrevista a Pepe Jara, Ajá. en donde dice que el compositor se la dio a él. Y que llegó Javier, oye compadre, ¿me dejas cantarla? Ajá. Sí, compadre, cántala. Ajá. Y pues se voló la barda, Y pues Javier. ya Y se la para quedó. Pepe Jara, o sea, sí la Ajá. grabó, pero Pero pues no. hasta ahí quedó, o sea, Sí, claro. le comió ahí en la parte fuerte. Una que hasta telenovela hicieron, que es La Mentira, ¿no? Ujú. Que Sí, 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 ese sí. ya es de los compositores más contemporáneos de Álvaro Carrillo, ¿no? Ajá. Luz y Sombra, Escándalo, donde puedes comparar las voces de Javier Solís con las de Marco Antonio Muñiz, que también eran muy amigos. Ajá. Granada del Granada maestro de Lara, Lara, de ¿no? Agustín Lara. Amigo Organillero, Ujú. Carabela, ¿sabes de quién es Carabela? No, Andy. De doña Gabriela Olmos, la bandida. ¿A poco Sí, ella le de la escribió? bandida, sí, sí, sí. De la ¡Wow! bandida ¡Qué le grabó una canción impresionante! a la bandida, ¿no? Y ¡Wow! todavía en esta época pues tenía su changarro la Sí, bandida ahí. obviamente. Era, sí, claro. Sí, de María Grieber así, y luego después Cuando vuelva a tu lado, Cuatro Cirios del Sirius. maestro Federico Baena, Hay cariño también del maestro Federico Baena, Humo en tus ojos, Amaneció Amanecí otra otra vez, vez. y de los valses Esta tristeza mía. Esa tristeza mía. Dentro de las que Ujú. puedes hablar, porque todas, no hay una que no digas, qué bárbaro, ¿no? Ajá. Sí. Y ahora sí, para cerrar el programa nos vamos a la cuestión de la voz, ¿no? Mira, te comentaba, ¿no? De que, para hacer una comparación ahí medio especial, Ujú. que hay boxeadores que dicen que tienen punch y unos que no tienen punch, y que con el punch se nace. Eso me gustó, Andy, Sí. porque nunca lo había pensado. Ajá. O sea, me imagino que hay gente que por mucho que entrene Ujú. nunca va a dar el golpe con esa fuerza, ¿no? Y es cualquier cosa en la Sí, de- presencia física. En todo, en cualquier talento, ¿no? Ujú. Hay gente que Ujú. tiene el punch y hay gente que nunca lo va a tener. Y en este caso porque tienen determinadas características de su composición biofísico, biopsicosocial, etcétera, con todo lo que quieras, aparatos, todo lo tiene. Ujú. Y en el caso de Javier, específicamente para cantar, la voz. Ya pusiste la foto, Fer, del tracto. Mira, toda esta parte, ahí se ve la lengua, es la que está abajo de vocal, esa sería la lengua. Todo este espacio Ujú. tiene una característica biológica. Sí, 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 sí. Pues él tenía muy especialmente desarrollado toda esta parte. O sea, era una cuestión biológica, era como Michael, Sí, se me olvidó, Michael Phelps, ándale. que él Phelps en la natación, sabemos que sí, evidentemente él tenía como extremidades un poquito más amplias y sí. que la verdad lo ayudaban. Y que obviamente había un trabajo. Y había un trabajo, entonces era ventajas físicas, más esfuerzo, más talento. Y eso es lo que lo hace excepcional, ¿no? Ok. Entonces, hay detalles que no me gustaría entrarle porque no conozco tan a profundidad, ¿no? Te hablan de un esfínter adiepilótico. Es el músculo en forma de anillo que cierra y abre, ¿no? La abertura, el conducto, los conductos del cuerpo, pero en especial en el vocal, Ok. que debió haber Wow. tenido esa flexibilidad para abrir y cerrar de una manera rápida y perfecta, para Wow. poder hacer todo lo que la técnica vocal le pedía. Uh-huh. Ahora, por otro lado, ¿no? Dice, inclinación del cricoides, Ujú. que es lo que le permite el movimiento de la voz para hacer falsetes, o la voz de cabeza, o para cerrar las Sí. cuerdas, Wow. o la que le permite hacer voz hacia adentro. Mm. Y todo esto, pues es físico. O sea, es físico, no todos lo tienen. Ujú. Y si no todos lo tienen, pues no van a poder hacer lo que él en la él. cuestión de interpretación. Y entonces ahora sí viene la interpretación y la dinámica vocal, ¿no? Ujú. ¿Cuándo puede cantar una persona
y hacer que la canción cobre vida. Tienes que entrarle no solamente al timbre de tu voz, sino le tienes que entrar al mensaje corporal. Claro. Y él era tremendo en el mensaje corporal. Sí. Y no te cantaba de frente, sino se ponía en 3/4. Y con sus manos te decía toda la canción. Las manos, los ojos, la cabeza, la inclinación del cuerpo. Y lo ves en los pocos videos y está viviendo la canción cuando la está interpretando, ¿no? Sí. Y entonces esto también se suma a esta característica especial, ¿no?, de interpretación. Claro. Cuando necesita dar fortes, cuando necesita dar ímpetu a la voz, ¿verdad? Y él mismo crea una emoción en la interpretación. Claro, sí. Ahí está. Así de suave, de tranquilo, le echa pasión, está viviendo la canción, le da intención. Y esto pues no todos, ¿no? No, por supuesto No que todos, no. ¿no? De los que hemos hablado, Andy, ¿quién crees que también lo tiene? También lo Pedro. tenía Pedro Infante, Sí, Pedro. José Alfredo Jiménez. No tanto. ¿No tanto? Ok. Wow, No qué tanto. impresionante. José Alfredo no, el de entonces menos José Alfredo. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, la selección de los temas a cantar. Claro. Ahí va no solamente la parte de la disquera, sino de su director musical, sino el que lo trae atrás. Los arreglos, la dirección, la ejecución, la grabación. Tenía a todos atrás, te digo, era CBS. Era CBS. Sí. Traía tecnología, traía estupendos músicos, traía todo esto para poderlo hacer. Y entonces la técnica de canto que él domina por el entrenamiento y el trabajo hacen que sea realmente excepcional. Hay una que se llama el belting con tuan. Es una técnica que modifica la forma del tracto vocal para conseguir sonido más brillante y enfocado. Implica estrechar el espacio, dice, del aparato fonador, que es la cavidad que vimos hace un rato en una de las laminitas, ¿no? Implica estrechar el espacio del aparato fonador y de la del cuerpo humano. Aquí, en la voz, ¿no? Por otro lado, hay que ver la voz, el timbre. Él estaba más o menos entre el 3 y el 4, ¿no?, de las escalas musicales por acá, lo que correspondería más o menos a un barítono. Pero bueno, te trabajaba escalas ascendentes, descendentes, manejaba mucho la postura vertical de la boca, vocalizaba interpretando, impostando perfectamente la voz. Obviamente la técnica de respiración era perfecta, nunca le veías que cortara o no cortara. ¿No cortaba, Andy? ¿No cortaba? No. Wow. No tenía que respirar, hacía una frase completa y no la cortaba. Y dentro de esta frase podía cantarla a media voz, arriba, abajo, o dejarla, o vibrarla. Podía tener un vibrato que la dejaba ahí, ¿no? Poco falsete, eso sí, poco falsete, pero no lo necesitaba. Y cuando lo hacía muy bien también la parte del falsete. Entonces, todo esto se presenta en él para llegar a ser lo que realmente fue. En un dotado físicamente, un hombre que estudió, que trabajó, que le gustaba cantar, que le gustaba interpretar, y que todo lo que adentro tenía de sentimientos lo lograba manifestar en el desarrollo de su canto. Lo transmitía por completo. Muchos dicen que era profundamente melancólico, ¿no? De hecho, eso es lo que me comentabas, Andy, y es cierto. Sus canciones no son... Pocas son las que son muy alegres. Ajá. La constante es la melancolía y la tristeza. Quizá, pero hay otra parte, ¿no? Por ejemplo, cómo alcanza a llegar a tener expresiones musicales referentes a por ejemplo, moliendo café, que son los obreros que están trabajando en el café, ¿no? Sí. Y que se puede comparar con algunas otras, no sé, en composición, que también le está pegando al sentimiento de la gente, como puede ser Lamento Jarocho, moliendo café, como una de Tite Curet,
Catalino Curet, de Puerto Rico, que se llama Plantación Adentro, Ujú. o como tantas otras que le cantan al hombre que está en la faena, que está en la friega, Sí, sí, y sí, ahí sí. está, y eso pues no es tanto melancolía ni tristeza, sino pues podría ser hasta denuncia, ¿no? Sí, De claro. las condiciones con las que se vive, cómo se vive, Ajá, y sí. te llegaba a dar ese toque, ¿no? Ujú. Y aquí él platica y alguna vez, por eso te digo, este elemento social para esta parte final del programa, que él se imaginaba cómo hubiera sido la vida si hubiera seguido con su mamá biológica, que tenía un puesto en un mercado, en el de San Cosme, Ujú. en donde él vio en otros mercados cómo las mamás trabajadoras llevaban a sus hijos recién nacidos y los metían en una caja de jitomates con una Sí, cobijita ahí porque no tenían con quién dejarlo, ¿no? Entonces el sentimiento social lo tenía ahí listo, ¿no? completamente. Ajá. Y eso lo sentía, y eso lo extremaba, y eso, o sea, va todo este gran abanico de sensaciones, ¿no? Para poderlo cantar. Entonces conjuga su capacidad eh, Vocal, física, física, vocal, ajá. conjúgala con un tremendo aparato de tecnología y de grandes músicos y Ajá, asesores y todo, y ajá. tecnología para grabar y todo con su sentimiento, ¿no? Impresionante, Andy. Sí. Entonces es lo que hace realmente único. Eso es lo que realmente lo hace único, Ajá. su trabajo vocal y lo que va. Él cantaba y cada canción hacía cosas tan diferentes con la voz, Ujú. que eso es lo que lo hace también único. Él improvisaba, estás viendo las pinceladas de Leonardo, estás viendo las pinceladas de Miguel Ángel, estás Sí, viendo, no sé, aquella forma muy especial que tiene el tallado de un mármol, ¿no? Cuando él estaba haciendo, esto lo hacía él. O sea, lo comparo con los grandes, no, con pues una idea así, no, ¿no? pero es que sí lo era. Pero sí, Ajá, estaba cantando y estaba haciendo eso, claro. estaba sintiéndolo, Sí, 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 estaba sí, llegando hasta el nivel con todo lo que traía atrás. sí. Sí, ese es Javier Solís, ese es Javier Solís para mí. Oh, qué impresionante, Andy. Me Ujú, encantó, sí, es completamente cierto. Y aparte lo que logra transmitirte, ¿no? Esa sí. emoción por lo que fue y por lo que es, Ujú. Y por su curiosamente, fuerza. yo conozco Ujú. a Javier Solís, decir, lo empiezo a oír tocar Ajá. en los camiones. En los camiones, Ah, cuando ponían los choferes sí, 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 su sí. radio, y ahora con esta Javier Solís, y ahí te Sí, va Javier Solís. sí, 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 Ahí, claro. ahí lo conozco yo. Sí, 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 sí. En el transporte colectivo, ¿no? En el Ujú. transporte colectivo. Lo oíamos todos. Todo el mundo Es lo que sus oía en el camión. canciones son muy mexicanas y yo creo Sí. que cualquier mexicano se sabe al menos una, Ujú. sin problema, ¿Sabe quién es? Sí, sabe quién como es. mínimo. Sí. Y ahí está. Y estás con uno que con todos estos antecedentes está, dices, Ujú. pues ese es, no sé, un ósculo de paz a tu alma el Claro, escucharlo, ¿no? sí, Sí. claro. Sí, ese es Javier Solís. Qué impresionante, Andy. Sí. Qué increíble programa. Estuvo brillante. Bien. Muy bien, Frida. Anuncios parroquiales. Claro que sí, Andy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como @AndyJavierCorrea en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Si desean adquirir cualquiera de los libros El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que en la cajita de descripción encuentran su guía para la compra. Recuerden que están disponibles ya todos los episodios en Spotify. Nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo en Facebook. No olviden comentarnos, dejarnos sugerencias, mantener este diálogo abierto y denos apoyo para seguir con este bello Ujú, programa. Ya, ujú. ya casi terminamos el año y esperamos arrancar con un 2026 igual de Igual fuerte. fue de fuerte, sí. Sí. Y perdón, me emocioné No, mucho como Andy, al caer. contrario, qué hermoso, me encantó, justo porque Sí. todo eso se transmite y espero que la gente que haya escuchado y visto este programa lo sintiera de la misma manera que nosotros. Y que lo podamos seguir viviendo Sí, ahorita. sí, claro que sí, Andy. Eh, Al contrario, Andy. anda, pues. Perfecto, Muy muchísimas bien, gracias, muy bien. Andy. Sí. Y nos vemos en la A la próxima. próxima. Bye. Listo.